Un buen día, apreciados hermanos, que la gracia, la paz, la bendición de nuestro Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Desde las instalaciones de multimedia de la Unión Peruana, les saluda su servidor en Cristo, el pastor Darwin Casana, y les tiendo una vez más la cordial bienvenida al estudio de la lección de Escuela Sabática, que para esta oportunidad contamos con el privilegio de tener la presencia del secretario de nuestra conferencia general. Nos referimos a nuestro querido pastor Johnny Delgado Cotrina, quien está en conexión desde Estados Unidos. ¿Cómo está, pastor Johnny? Buen día, bienvenido. Muchas gracias, pastor Darby. Dios les bendiga y un saludo especial con mucho cariño, con mucho afecto a mis hermanos allí en la Unión Peruana. Gracias, pastor, por aceptar la invitación y también decirle que a través de este medio no solamente llegamos a la Unión Peruana, sino también a otros hermanos de otros países, así que hacia todos ellos está extendido nuestro cordial saludo. Pastor, por favor, diríjanos en la oración para tener el estudio de la palabra del Señor. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por bendecirnos cada día. En especial manera, Señor, gracias por la salvación que nos ofreces en Cristo Jesús. Te rogamos el perdón de nuestros pecados. Condúcenos, oh Señor, en el estudio de tu palabra. Danos tu Espíritu Santo. Toca, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón, de tal manera, Señor, que podamos presentar este servicio, este estudio, de acuerdo a tu santa voluntad. Seas con nosotros y también con los que han de participar escuchando este estudio. En el nombre de Jesús rogamos. Amén. 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 Apreciados hermanos, tenemos entonces un capítulo más de nuestra lección de Escuela Sabática, este segundo semestre del año 2025. Los profetas hablan, y para esta semana nos corresponde ya la lección número 24, hermano. Vamos a iniciar el desarrollo, para lo cual siempre le pedimos que allí en la caja de los comentarios usted nos deje sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas y también sus aportes, porque siempre todos estamos para aprender. Pastor, tenemos ya la lección 24 para este sábado 13 de diciembre. El título es Profecías a Naciones Vecinas. ¿Qué entendemos por este título, Pastor Johnny, Profecías a Naciones Vecinas? Es interesante este título porque veamos que en la providencia de Dios no solamente ha considerado revelarnos lo que ha de pasar con su pueblo, sino también Dios ha previsto para nosotros el dar a conocer qué es lo que ha de suceder con otras naciones. Y cuando hablamos de profecías, pues estamos viendo un principio importante que es que muestra la soberanía de Dios, no sobre una persona o una nación, sino Él es el que reina y tiene control sobre toda nación. Muchas gracias, pastor. Entonces, Dios es soberano y no solamente reinó sobre su pueblo de Judá, sino sobre todo el mundo, ¿verdad? Y así como al pueblo de Judá le dio la oportunidad, también a las demás naciones, y Dios conoce el futuro entonces de cada nación. Eso es lo interesante entonces que vamos a ver en esta lección. Y justamente el párrafo de la introducción nos habla al respecto, teniendo en cuenta que Dios había llamado a Abraham para que sea el fundador de un pueblo, y le dicen: tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era esa bendición? A través de Israel, a través de Judá, Dios quería iluminar al mundo con el mensaje de la verdad, con principios que Dios había dado al pueblo mediante su ley, mediante esta instrucción que había recibido. El pueblo de Israel era llamado a vivir esos principios y con su vida, con su enseñanza, reflejar hacia sus vecinos, hacia los pueblos aledaños. Entonces, en esa manera, Judá era una bendición para todas las naciones de la tierra. Ahora bien, vemos que esa luz era un medio de preservar. Vosotros sois la sal de la tierra, y la sal preserva. La sal nos hace que podamos evitar ser corrompidos. Y el pueblo de Dios
debía ser un instrumento para preservar a las naciones vecinas. Eso nos dice la nota. Pero ¿qué pasó con esas naciones? Esas naciones vecinas despreciaron esta luz que Israel había dado. Por un lado, Judá e Israel no cumplieron a cabalidad este propósito, pero de una u otra manera Dios permitía que el conocimiento que había en Judá llegue hacia ellos también. Pero estas naciones despreciaron la luz. Y producto de ese desprecio, dice el párrafo de la introducción, que se corrompieron cada vez más y más. Entonces vamos a ver que Dios va a dar estas profecías como un anuncio también del juicio de Dios sobre estas naciones. Por eso hemos traído aquí el elemento del juicio, un símbolo del mazo, ¿verdad? Que el juez dice, pues, da el veredicto, golpea el mazo y es una señal que el veredicto está dado. Dios también dio juicio, dictaminó juicio sobre las naciones que habían circundado a Israel. Entonces, apreciados hermanos, así Dios también un día dará juicio sobre cada uno de nosotros. Estas naciones tuvieron que ser destruidas, así como las 10 tribus fueron llevadas cautivos por Asiria, así como Judá es llevado cautivo por Babilonia, hemos visto la lección pasada, así también estas naciones que recibieron su oportunidad también van a ser llevadas cautivas, ¿verdad, Pastor Johnny? ¿Qué nos puede decir al respecto? Me llama la atención en la nota de introducción, porque aquí nos está mostrando que la profecía no es solamente para anunciar lo que va a acontecer, sino que nos muestra la relación que existe entre la profecía y el plan de salvación, o entre la profecía y el evangelio. Y en eso vemos que cuando Dios anunciaba que enviara a Jesucristo, pues era anunciado que era para salvar a todo aquel que cree, era para bendecir a todas las familias, era para a todas las naciones. Y es algo sorprendente que el propósito era utilizar a la nación de Israel, a la nación prometida, o en este caso es Judá. Y si el pueblo de Israel, hemos visto en las lecciones anteriores, había olvidado a Dios, había ido tras otros dioses, ¿qué se podía esperar entonces de las naciones vecinas, que deberían haber recibido el testimonio del pueblo de Dios? En la nota de introducción, como bien mostraste, habían ellos perdido el conocimiento de Dios. Pero aquí viene el Evangelio, es que Dios no los rayó, no los eliminó, no los retiró, no acabó su existencia, sino que Dios pudo ya enviar mensajes de amonestación a las naciones para que puedan participar de la salvación que Dios ofrecía. Y qué interesante entonces que Dios emite juicios no con el propósito de pulverizar, ¿no? La piedra no quiere pulverizar, lo que quiere es que nosotros caigamos sobre la piedra para ser quebrantados y luego ser levantados. Ese es el propósito entonces del juicio de Dios sobre estas naciones. Entonces es interesante, pastor, lo que usted dijo, que si bien el propósito no se cumplió con el pueblo de Judá, que no bendijo al mundo con esta luz, pero sí la profecía decía que iba a venir un renuevo, Jehová justicia nuestra, que era nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, para que mediante él, mediante esa simiente, sean benditas todas las naciones de la tierra. Pastor Johnny, ¿cómo está distribuida nuestra lección para esta oportunidad? Nuestra lección bajo el título Profecías a naciones vecinas, vemos que está subdividido en dos partes. Uno, la caída de los enemigos, en este caso es de Judá, y también vemos Babilonia. Vamos a considerar a tomar parte de nuestra lección. Así es, pastor. Entonces, esos enemigos que habían oprimido al pueblo de Dios también van a recibir su recompensa. Y Babilonia, entonces, que fue el instrumento para castigar a Judá y también a los enemigos de Judá, al final también va a ser castigado, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar ya a la primera parte de nuestra lección,
caída de los enemigos. Tenemos las primeras 5 preguntas bajo este subtítulo y vamos a empezar con la pregunta número 1 dirigida para usted, Pastor Johnny. Dice la pregunta: ¿qué profecías dio Jeremías de parte del Señor con respecto a las naciones que rodeaban a Judá? ¿Y quiénes serían los instrumentos en la ejecución de los juicios sobre estas naciones paganas? Gracias. Entonces, vemos en nuestra lección, basada en el capítulo de 46 de Jeremías, vemos que siempre la profecía muestra el origen, que la palabra vino de parte del Señor al profeta. Y esto nos muestra la autoridad que tiene la profecía, eh, que es inequívoca. Y ahora, lo segundo que vemos es que el Señor dice: entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor. Aquí nos muestra claramente que la palabra de Dios, la profecía, ahora está viniendo para mostrar que Dios va a utilizar como instrumento a Babilonia. Y segundo, a que va en la mano destructora de Babilonia va a ser para las naciones también circundantes a en este caso, a Judá. Y aquí dice que el Señor va a tomar como siervo al rey de Babilonia. Ese es un punto que debemos resaltarlo. Y esto nos muestra que Dios tenía poder no solo de controlar, sino también de guiar según su propósito, según su voluntad, al que va a acontecer con las naciones. Pero hay algo importante que en este caso resalta, que dice que va a destruir a las naciones utilizando como instrumento Babilonia, pero también dice que Dios está mostrando que no va a suceder con Judá lo mismo que va a suceder con otras muchas naciones, o incluso el Israel de las 10 tribus desapareció. Pero en este caso está diciendo a este pueblo, a Judá, no los va a destruir. Y eso es importante porque nos muestra claramente que Dios está en el control de lo que acontece. En la circunstancia en que estamos pasando de manera personal o como iglesia, Dios siempre está en el control. Dios siempre está, Dios siempre actúa en función a su santa voluntad, a su propósito eterno. Y aquí sí especifica que el juicio de Dios va a tener que acontecer. Relacionado con la lección anterior, el principio general que vimos en la lección anterior era que Dios no deja pasar por alto los pecados sin su consecuencia. Es decir, no quedan impunes, no es nuestro pecado. Y ahora, nuevamente, relacionado con la lección anterior, nos muestra ahora que Judá o nosotros ahora tampoco no nos dejará sin castigo. Es decir, vamos a recibir un juicio justo. Pero él dice: no destruiré del todo. Gracias, pastor. Así es, pastor. Entonces vemos que Dios, a través de estos juicios, Él quería disciplinar para levantar. Y ese es el llamado para nosotros como iglesia, ¿verdad, pastor? Si en algún momento tenemos que aplicar una disciplina, el propósito sea no destruir a esa persona, no hacer leña del árbol caído, sino más bien restaurarle a través de la disciplina, que Dios nos enseñe a trabajar igual que Él, ¿verdad? Por otro lado, entonces, es interesante que dice que Dios castiga el pecado con el pecado. Si bien Nabucodonosor era un pagano cruel, sin embargo, Dios lo utiliza como instrumento para que a través de los pecados de Nabucodonosor castigue los pecados de Judá y de las demás naciones. Es interesante la sabiduría de Dios. Él castiga el pecado con el pecado. Sin embargo, Pastor Johnny, ya aplicándole
esto para nuestro tiempo, vemos que Dios da un determinado tiempo de prueba a cada nación. La nación cumple o no cumple el propósito de Dios. En cuanto a eso, Dios lo juzga de acuerdo a si cumplió o no cumplió el propósito. Y vemos que le da la oportunidad a otra nación y así sucesivamente a cada nación. Entonces vemos que muchas naciones se confiaron, pensaron ser eternas, pero llegó su tiempo de prueba y terminó, y entonces fueron raídas de la tierra, tuvieron que dejar la posta para otra nación. ¿Qué lección nos deja eso para nosotros, pastor? ¿Será que nosotros también de manera individual somos probados, tenemos un tiempo de prueba, es limitado? ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Gracias, pastor. Cada uno tiene un lugar en el plan de Dios. Eso es especial, la forma como Dios se acerca a nosotros hoy en día. Es decir, cada nación, cada persona, cada familia tenemos un lugar en el plan de Dios. Pero al mismo tiempo, cada uno tenemos un lugar, un tiempo en que seremos juzgados según nuestras propias decisiones. Es decir, nosotros tenemos, gracias a Dios, oportunidades, tenemos momentos especiales en que Dios está buscándonos, clamándonos para que podamos abrirle la puerta de nuestro corazón. Pero frente a esta oportunidad, frente al plan que Dios nos ofrece, nosotros tenemos la opción de acertar, abrir la puerta o cerrar la puerta de nuestro corazón. En función a cada acto o rechazo mm, que hacemos, pues va a haber un juicio. Y si hemos abierto la puerta, pues el juicio también va a acontecer, pero va a ser favorable. Es decir, cada uno tiene que ser consciente que a nosotros se nos concede oportunidades, oportunidades buenas, agradables, y nos ofrecen bendiciones, nos ofrece vida eterna, nos ofrece el perdón de nuestros pecados, nos ofrece una vida nueva, nos ofrece un empezar de nuevo, pero necesitamos ceder, entregarnos por completo ante nuestro Dios. Muchas gracias, Pastor Johnny. Entonces la palabra del Señor dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos tenemos la oportunidad, pero ese tiempo de oportunidad, hermanos, es limitado. Esa es la lección que debemos sacar para nosotros. No todo el tiempo el Espíritu va a interceder por nosotros. No todo el tiempo el Espíritu va a contender con nosotros. Hubo un tiempo cuando Jesús dijo, no contenderá más mi Espíritu con esta generación, y vino el diluvio. Y así ha sido en cada generación. Entonces, hermanos, debemos aprovechar el tiempo de gracia mientras nuestra conciencia todavía nos acusa. Es prueba que el Espíritu Santo está trabajando. Si endurecemos nuestros corazones, entonces tendremos la perdición. Cada hombre es arquitecto de su propio destino. Nuestro destino está en función a la elección que tomamos. Nadie está predeterminado arbitrariamente para salvarse o para perderse. Dios quiere que todos se salven. Nuestro destino depende entonces de nuestra propia elección. Que el Señor entonces nos ayude a tomar la decisión correcta, Pastor Johnny. Entonces, ¿a qué pregunta pasamos ya, Pastor? Pasemos a la pregunta número 2. Y es interesante, Pastor David, ¿qué profecías se dieron con respecto a Egipto? Es interesante que las naciones antiguas hicieron grandes hazañas que traspasaron, podríamos decir, el tiempo, ¿verdad? Hasta ahora nosotros vemos los vestigios de Egipto, las grandes pirámides, ¿no? La gran esfinge, tantas cosas que ellos hicieron prueba de su poder, de su sabiduría, ¿no? Los científicos modernos aún dicen, pues, que quizás todo lo que nosotros vemos no fue obra de ellos, sino dicen quizás hasta los extraterrestres lo hicieron, ¿no? Porque realmente fue grande lo que hizo Egipto y parecía un imperio invencible, ¿no? Pero sabemos lo que la historia nos dice acerca de Egipto. Egipto tuvo que desaparecer y antes que
sea destruido Egipto, también Dios dio profecías, ¿no? Por eso la pregunta dice, ¿qué profecías se dieron con respecto a Egipto? Eso está en función a lo que dice Jeremías capítulo 46, versículo 13 al 19. Allí encontramos entonces la sentencia, la profecía de parte de Dios por medio de Jeremías también para Egipto. No solamente la iglesia, no solamente el pueblo escogido por Dios está en las manos de Dios y Dios dirige el destino solo de ellos. Aún las naciones paganas también están en la mano de Dios. Él es el que quita y el que pone reyes. Él es el rey de reyes y señor de señores. Y en este caso sobre Egipto también se va a dar esta profecía. Vamos a ver algunos de los puntos más resaltantes. Dice la profecía en Jeremías que Nabucodonosor vendría para asolar la tierra de Egipto. Dice que va a haber un acuerdo entre todas las naciones, incluido el pueblo de Judá, con Egipto y de otras naciones, para levantarse en contra del poder babilónico, porque Babilonia estaba surgiendo de una manera rápida, ya lo vamos a ver en las siguientes preguntas. Rápido surgió al escenario mundial y humanamente podríamos decir, pero si era una nación no muy fuerte, no muy grande, no muy extensa, las demás naciones militarmente hablando le podrían hacer frente, pero sabemos que ese progreso era por la voluntad de Dios. Dios es el que quita y el que pone reyes. Dios le dio la autoridad a Babilonia y por eso dice la profecía que Babilonia, Nabucodonosor iban a venir a asolar la tierra de Egipto. Entonces la profecía estaba que Egipto iba a ser desolado. ¿Por medio de quién? Por medio de Babilonia. El mismo instrumento que Dios usó para castigar a Judá, también iba a ser el instrumento para castigar a Egipto, porque sabemos que los judíos van a buscar ayuda en Egipto. Qué interesante, ¿no? De buscar ayuda en el ex enemigo, porque sabemos que Egipto había sido el pueblo que había esclavizado al pueblo del Señor, pero el pueblo en lugar de aceptar la voluntad de Dios, en lugar de aceptar lo que Jeremías decía que debían someterse a los babilonios, prefieren buscar ayuda de sus enemigos. Decía mi mamá, hay muchas personas que prefieren vender su alma al diablo en lugar de aceptar la voluntad de Dios. Pero los amigos que uno busca no son más poderosos que Dios. Por más que nos escondamos en diferentes lugares, Dios reina sobre todo y nada le podrá hacer frente a Dios. Dice también la profecía, espada devorará tu comarca. Entonces la guerra iba a ser inevitable por medio de la destrucción, por medio de la espada, que es símbolo entonces de la guerra. Eso iba a venir sobre Egipto. Dice, no pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Cuando dice que Jehová la empujó, significa que Dios está interviniendo para que Egipto caiga. Si hubiese sido quizás solamente por fuerza humana, quizás Egipto hubiese prevalecido, pero Dios mismo, vamos a ver que está interviniendo para que Egipto pueda caer. Dice, multiplicó los caídos, muchos dijeron huyamos, y Faraón va a ser destruido. Los faraones, ¿verdad? Los orgullosos monarcas que se creían dioses. Asimismo, ellos eran adorados por los mismos egipcios como dioses, no lo podían mirar a los ojos, ¿verdad? Ellos creían ser descendientes del dios Ra, ¿no? Y entonces eran muy orgullosos por ello, pero vamos a ver que el orgullo egipcio va a ser entonces destruido, ¿verdad? Va a caer aún su orgullo. Dice, Memphis será desierto. Eran ciudades muy podríamos decir, que habían progresado mucho para su tiempo. Era Memphis uno de los símbolos de la prosperidad de Egipto. Todo eso iba a ser desolado. Y ya veíamos en la lección anterior que la desolación tiene que ver con que es raído, ¿verdad? Así como Judá quedó desolado, desértico, así Memphis iba a ser asolado, iba a quedar desierto. Entonces, eso decía la profecía en cuanto a Egipto. Pastor Johnny, ¿qué nos puede decir al respecto, teniendo en cuenta entonces lo que nos dice la nota? ¿Quién estaba en contra de Egipto? ¿Solamente era Nabucodonosor o quién mismo estaba en contra de esta nación? Gracias, pastor. Como había mencionado, el principio general de esta lección está mostrando la soberanía de Dios sobre todas las naciones, sobre todo poder, sobre todo ejército. Y es lo que nos muestra en el versículo 18.
vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová. Interesante, porque allí, como mencionaste, toda esa profecía está con un sello. Y el sello es, vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová. Asimismo, vemos que Noé no es la única profecía concerniente a Egipto en Jeremías 46, sino que también encontramos en Ezequiel 29. Y aquí nos presenta que el Señor será el que va a utilizar, el Señor es el que va a permitir, el Señor es el que va a fortificar los brazos del rey de Babilonia y el faraón, los brazos o la fuerza, el poder, el ejército, la soberanía que había mostrado Egipto, en el cual Judá e Israel confiaron muchas veces, esto dice, caerá. El Señor está sentenciando. Y algo importante que una vez más se está mostrando la soberanía de Dios y dice, y sabrán que yo soy Jehová. Y aquí una vez más, no es la primera vez que se le da la oportunidad a Egipto de conocer que el Dios de dioses, el Señor de señores, el Todopoderoso, es Jehová de los ejércitos. Aquí vemos en la historia de Moisés, podemos ver ahora que una vez más el Señor dice, conocerán que yo soy Jehová. Asimismo, el Señor dice, mi espada en la mano del rey de Babilonia. Y es importante, una vez más, que todo lo que acontece es porque el Señor está guiando. Eh, es notorio que nosotros muchas de las cosas que hacemos pues van a tener un impacto en nuestra vida. Pero para los que aman a bien, pero los que aman al Señor, muchas de estas cosas ocurre para bien. Pero aquí vemos que es la mano de Dios. Es la mano de Dios quien es capaz de convertir lo malo en algo favorable. Y eso es especial, como solo Dios puede hacerlo. Esto es solo posible con el Señor. Gracias entonces, Pastor Johnny, por tan interesante comentario. Pastor, Judá confiaba en Egipto. ¿En qué confiamos nosotros? Muchas veces confiamos en nuestro talento, en las posiciones que hemos adquirido, en el dinero que tenemos en el banco. En muchas otras cosas podemos confiar, pero el Señor dice, no confíes en ello, solamente confía en mí porque todo eso caerá. Judá había confiado en Egipto y Egipto no le pudo salvar. Pero si confiamos en Dios, ahí está entonces nuestra seguridad. Asimismo, quería resaltar cuando en cierta ocasión vemos que los hijos de Elí habían pecado contra Dios, eh, profanando el santuario, y entonces la palabra del Señor dice que se dio una sentencia contra ellos y Elí no podía llorar por sus hijos y no podía interceder porque el que peca, dice, contra hombre, pues es una cosa, pero pecar contra Dios, estar en contra de Dios, es algo fatal. Y que Dios esté en contra de uno. Aquí dice que Jehová estaba en contra de Egipto. Qué terrible que Dios se vuelva tu enemigo, ¿no? Dios en sí, Él no quiere ser enemigo de nadie, pero es uno quien le deja a Dios. Dios da muchas oportunidades porque Él es lento para la ira, pero al final, si bien Él ama al pecador, pero si uno persiste estar en el pecado, pues entonces llegará el momento cuando Dios aborrecerá también al pecador y se volverá en su enemigo. Qué triste que se diga que Jehová está en contra de nosotros, ¿no? Acá se dice que, dice Dios, yo estoy en contra de Egipto. Queridos hermanos, nos conviene ser aliados de Dios y no sus enemigos. Pastor Johnny, vamos a seguir adelante entonces y sigue la historia. Ya vimos de Egipto, una nación vecina. Nuestro título de la edición dice contra las naciones vecinas y vemos que Egipto estaba hacia el sur de Judá y vamos a ver ahora los filisteos, ¿no? Que hoy en día vemos allá en el Medio Oriente la guerra, ¿no? Entre Israel y y la franja de Gaza.
Sabemos que los filisteos estaban por allí, es una guerra que ha durado tiempo. Siempre los filisteos fueron enemigos de Dios, pero ahora vamos a ver un juicio también contra los filisteos. Por eso la pregunta 3 dice, ¿cómo describió el profeta Jeremías el juicio venidero sobre los filisteos? ¿Y qué ilustración se utilizó para representarlo? Gracias, pastor. Vemos aquí que la profecía del Señor también incluía cómo Babilonia iba a intervenir en la tierra de los filisteos. Y, y en esto nos muestra que los filisteos, si conocemos, el nombre de filisteo significa gente que viene del mar o pueblo que viene del mar. Y ahora vemos que ellos están en la costa y ellos habían progresado, al igual que otras naciones, tenían un ejército que se valían de carros con ruedas, pero ahora Babilonia venía con los mismos instrumentos de guerra, con caballos, con carros de ruedas, pero eran ahora superiores a los filisteos. Los filisteos eran herreros y eran comerciantes, pero la, f- la, como Dios estaba, eh, como la espada de Dios estaba en la mano del rey de Babilonia, pues los filisteos no podían hacerle frente. Aquí vemos que la ilustración con la forma como va a intervenir, que muestra o que ilustra cómo va a intervenir Babilonia, es como que las aguas empiezan a salir de su caudal y vienen del norte, Babilonia. Y ahora dice que es como torrente y una descripción más que hace es inundará la tierra, su plenitud, y la ciudad y los moradores de ellas clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Es interesante ver acá que Dios ah, está mostrando detalles de cómo iba a intervenir, quién iba a intervenir, de dónde iba a venir. En este caso era Babilonia, del norte iba a venir como aguas. El ejército babilonio era numeroso y además poderoso. Eh, También se menciona a ciudades como Tiro, Sidón y todo Aliar. Recuerden que la nación filistea eran una confederación de pueblos. Habían líderes en función a pueblos. Así que era una alianza, era una confederación. Y ahora dice la palabra, todo aliado, todo aliado iba a sufrir la misma destrucción, el mismo impacto de ver llegar al ejército de Babilonia como inundación de aguas, como torrentes de aguas destructoras. Y para concluir, menciona que el resto de la costa, eh, también podemos ver que el Señor menciona detalles de cómo estaba, en la profecía se incluye detalles de cómo estaba organizada esta nación filistea. Dios conoce detalles, eso lo hemos visto, lo podemos ver en varias partes de la historia bíblica, mm, que Dios conoce detalles que Dios expresa para poder mostrarnos, uno, a qué nación se refiere, pero en forma muy especial también sirve para poder nosotros incluirnos. Los detalles que hoy podemos nosotros pasar por desapercibido de nuestra vida, Dios los conoce. Y Dios sabe en qué confiamos. Filisteos confiaban en su armadura, en sus carros, en sus caballos, en el número de su ejército. Pero esto, el Señor dice, esto
no va a soportar las aguas que vienen del norte. ¿En qué confiamos nosotros?, preguntó al pastor Darby. ¿En qué estamos confiando? El Señor conoce los detalles de nuestra confianza. Confiamos en algo que es pasajero, confiamos en alguien que es pasajero, o en alguna circunstancia que también es pasajera. Consideremos, amados hermanos, que nosotros necesitamos confiar en el Señor. Si nos hemos debilitado, pues nos hemos caído, pero no estamos derrotados, no estamos muertos. Necesitamos volver al Señor, porque el Señor nos está llamando a través de esta lección, mostrándonos que Él conoce los detalles de nuestra debilidad, o en algo especial en que confiemos. Pero el Señor nos está amonestando, diciendo de forma muy especial: ojo, conozco en qué estás confiando, conozco tu debilidad, te conozco bien geográficamente, y de manera especial nos conoce íntegramente, porque Dios tiene soberanía, Él rige todo. Así que lo más grande, todo el mundo, hasta lo más diminuto, nosotros como un ser diminuto, el Señor está pendiente de forma individual con nosotros y nos está llamando, nos está dando oportunidad a regresar al Señor, a volver a la fe. Amén. Muchas gracias, Pastor Johnny. Y lo que me llama la atención, Pastor, una vez más ya se va formando un patrón. Así como Judá había ofendido a Dios, Dios se puso en contra de Judá, decía las lecciones anteriores: yo estoy en contra de ti. Asimismo también Egipto había ofendido a Dios. O sea, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, ofende directamente el corazón de Dios, porque la ley es el mismo carácter de Dios. Entonces nadie puede pecar sin ofender a Dios. Por eso David, cuando él había pecado, decía: contra ti solo he pecado. De la misma manera, José, cuando él fue tentado, él dijo: ¿cómo yo haría esto y he de ofender a Dios? El pecado va directamente contra Dios y Dios es entonces el que está airado contra uno. Eso pasó con Judá, eso pasó con Egipto y ahora con los filisteos, que eran también sanguinarios, eran gente malvada. Y entonces miren, el mensaje para Filistea empieza diciendo también: palabra de Jehová acerca de los filisteos. Entonces, no hay impunidad, decía el pastor John hace un momento, en base a las lecciones anteriores. No hay impunidad. Todo lo que un ser humano haga en esta tierra tendrá que recibir su recompensa, sea cristiano o no sea cristiano, sea de cualquier iglesia que sea. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, que Cristo es la luz verdadera que venía a este hombre, y esa luz verdadera dice que alumbra a todo ser humano que viene a este mundo. Todo ser humano recibe algún rayo de luz, sea Egipto, sea de Filistea, sea de Babilonia, sea de Alemania, sea de Brasil, sea de Perú, de la China, de cualquier lugar que sea, el hecho de que uno tenga conciencia y que discierne entre el bien y el mal, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, en base a esa pequeña luz que ha brillado sobre uno, uno tiene que ser juzgado. Por eso aún los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque la ley está escrita en sus corazones. Entonces los filisteos estaban en contacto con el pueblo de Dios, tenían la luz, pero ellos despreciaron esa luz. Entonces, apreciados hermanos, no hay excusa, ¿no? Mucho más para nosotros. Si Dios juzgó a los filisteos, juzgó a los egipcios, ¿cuánto más será para nosotros, hermanos, que tenemos más luz, que tenemos la acumulación de 6,000 años de luz? ¿Será que el Señor no está en contra de nosotros si es que no vivimos esa luz, si es que estamos jugando con esa luz? Hay un himno que dice: si al espíritu ahogas, te puedes perder. Muchas veces el espíritu habla a nuestras conciencias y nosotros lo ahogamos, lo ahogamos. Y la pregunta es: si nosotros ahogamos el espíritu, ¿no nos ahogaremos nosotros? Aquí los filisteos se ahogaron porque dice: vino una inundación. Y al venir una inundación, pues les ahogó, porque esa era mucha gente. Entonces, hermanos, si nosotros ahogamos al Espíritu Santo, la rechazamos, Dios dice: el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él. Entonces, Dios también está en contra de nosotros. Que el Señor nos ayude
Pastor Johnny, ¿qué consejo le podría decir, pastor, a nuestros hermanos que eh, tenemos los testimonios, estamos en la iglesia, tenemos la luz, pero qué consejo le podría dar en cuanto a vivir esa luz? Porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, pastor. Sí, gracias. El Señor, así como nos da oportunidad de recibir luz, también nos da la oportunidad de vivir la luz. Así como nos da la oportunidad de amar la fe, también nos da la oportunidad y la fortaleza del Espíritu Santo de vivir esta fe, de amar la fe, de defender esta fe, no con palabras o con alguna otra forma humana, sino con el poder del Espíritu, con el Espíritu. Eh, no es que nosotros tenemos que caer en desesperación, sino más bien tenemos que caer rendidos en las manos de Dios. No estamos viviendo conforme a la fe que tenemos, conforme a la luz que tenemos. No caigas en desesperación, sino más bien cae rendido en las manos del Señor. Debemos nosotros doblegarnos, someternos a la voluntad divina. Porque cuando uno se rinde en la mano de Dios, es cuando existe un nuevo comienzo, un, 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 una nueva vida. Entonces, es por eso que cada día debemos hacer esto presente, porque cada día debemos de morir, cada día debemos de entregarnos para tener una nueva vida, un nuevo crecimiento, una nueva experiencia de fe. Es decir, lo que el Señor pone en nosotros el querer, también va a poner en nosotros el hacer. Es Dios el que está buscándonos para mostrar su gloria, para que para que glorifiquemos el nombre de Dios, para que Él sea glorificado de nosotros. Muchas gracias, pastor. Qué interesante entonces, hermanos. Dios nos ha dado luz y a la vez nos da la ayuda entonces para poder vivir esa luz. Separados de mí, él dice, nada podemos hacer. No es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Así que, hermanos, como dijo el pastor, humillémonos más a Dios para que Él nos dé su ayuda, para que Él produzca en nosotros el querer como el hacer, y de esa manera entonces nosotros le podamos glorificar. Que el Señor nos ayude. ¿A qué pregunta pasamos ya, pastor Johnny? Sí, nuestra lección está interesante. Estamos en la pregunta número 4. Según los escritos de Jeremías, ¿qué instrumento de juicio usó Dios contra Moab? ¿Qué ilustración lo representa? Muchas gracias, pastor. Entonces vamos a continuar viendo ahora a otro vecino. Si no me equivoco, Moab está hacia el oriente de Jerusalén. Entonces, Moab también era un vecino. Por eso es que cuando vemos que Noemí con su esposo Elimelech tienen una dificultad de hambruna en su nación, en Israel, viajan hacia Moab, porque era un vecino, ¿verdad? Y luego vemos a Noemí con Ruth regresando allí. Entonces, también era un vecino Moab, y los moabitas con los amonitas son descendientes de Lot. Entonces, estaban en contacto estrecho con el pueblo del Señor, pero se habían vuelto idólatras, adoraban a dioses terribles, así como los filisteos adoraban a Dagón, los egipcios tenían un montón de dioses, así los moabitas adoraban al dios Quemos, ¿no? Dios le había dado también oportunidad, ¿no?, para que conozcan el mensaje. Como digo, al ser vecinos estaban en contacto con Israel, pero también despreciaron el mensaje. Y vamos a ver una vez más que Jeremías dice que Dios va a usar un instrumento para castigar a los moabitas, según Jeremías 25, 8 al 9 y capítulo 48, 40 al 4. Ahí está entonces los versículos que nosotros lo tenemos allí en nuestra lección. Pero vamos a ver en resumen entonces que el Señor va a utilizar a Babilonia una vez más. Y es interesante aquí en este versículo cómo se le llama a Babilonia, a Nabucodonosor. Dice la palabra del Señor, Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice, será el que yo los traeré, dice el Señor, para que castigue entonces a ustedes, ¿verdad? Las tribus del norte, a Moab. Entonces, queridos hermanos, es significativo esta frase, mi siervo, hermanos.
que a un rey pagano Dios lo llame mi siervo es algo muy significativo, hermanos, porque en base a las decisiones que uno toma, hermanos, en base a las circunstancias que pasan, digamos que Dios nos da la oportunidad, uno, digamos, lo desprecia y lo toma de manera negativa. A Dios, en su sabiduría, aún eso negativo, Dios lo utiliza para algún propósito. Es interesante esto que Dios utiliza lo malo de Babilonia, que su auge, su poder, que eran conquistadores y eran, digamos, muy malos al momento de conquistar, muy despiadados, pero Dios lo utiliza eso como instrumento para castigar. Y en ese sentido, Babilonia es siervo de Dios, sirve a su propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Entonces, dar una lección, dar un juicio sobre estas naciones. ¿Y a quién utiliza? A Nabucodonosor. No es que Dios directamente, pues, es el responsable, podremos decir, de estas matanzas, no, sino que Dios, de las cosas malas que suceden, Dios lo utiliza para sus propósitos. Al reflexionar acerca de esto, Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ¿no? Porque dice, inescrutables son sus caminos. Es muy interesante la manera como Dios actúa, ¿no? Por ejemplo, los hermanos de José le venden, hacen algo malo, es un pecado, pero Dios eso lo encamina para bien y esa es la verdadera filosofía de la historia. Por eso José entendía esto y cuando sus hermanos vienen, entonces José le dice, ustedes pensaron hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para mantenerlos a ustedes con vida. Entonces miren, por eso Elena White dice que Dios castiga el pecado con el pecado. ¿Qué pecado estaba castigando Dios? El pecado de Judá, el pecado de Egipto, el pecado de los filisteos, en este caso el pecado de Moab. ¿Con qué lo castiga? Con otro pecado, con el pecado de Nabucodonosor, porque era una guerra, una matanza, ¿verdad? Era pecado también, pero Dios permite que sucede esas cosas y en cierto sentido sirve a sus propósitos. Esa es la sabiduría de Dios, que de lo que sucede en el mundo, Dios lo encamina para bien y todo sirve a sus propósitos. Eso es lo sabio, lo grandioso, ¿verdad? Porque Dios no lo obliga a los seres humanos que hagan las cosas. Él profetiza, pero no es que está determinado que sí o sí la persona tenga que hacerlo de esa manera, sino que Dios profetiza en base a lo que Él conoce que los seres humanos van a hacer, porque los seres humanos son libres de hacer las cosas, ¿no? Esa es una paradoja muy interesante, porque uno dice, entonces quiere decir que si Judas no traicionaba a Jesús, no había salvación. Judas podía salvarse, sí podía, no es que estaba obligado a perderse, pero Dios sabía que iba a hacer eso, por eso que lo profetiza. No es que Dios lo ordena que lo haga y lo obliga a Judas que lo haga, no, sino que Dios profetiza en base a lo que él sabe que va a hacer, pero Judas es libre. Si él quería, podía traicionar a Jesús, y es que no, no. Entonces, eso es lo interesante, que si bien Dios conoce la historia, Él no lo predestina que así sea, sino que Dios, como Él conoce, puede anunciar lo que va a venir, pero es en base a las decisiones libres que uno toma. Pero aún de esas decisiones libres, Dios lo encamina para bien. O sea, esto es algo muy profundo, muy interesante, que podemos filosofar mucho al respecto, pero lo interesante es que todo sirve al propósito de Dios y Él es el soberano, Él es el que rige todo el control de la tierra y del universo, y tenemos a un Dios entonces que podemos confiar en Él porque Él tiene el control de todo. Esa es la lección interesante que quisiera que podamos quedarnos en nuestra mente. Y ahora, ¿cuál es la ilustración? ¿Cuál es podríamos decirle, el símbolo que Dios utiliza para ilustrar el castigo de Babilonia sobre Moab? Y aquí se lo compara, dice, como el águila, ¿verdad? Como águila volará contra Moab. El águila sabemos que es un símbolo que ha sido usado por muchas naciones, como Alemania usó el águila, así también los Estados Unidos. Eso representa la rapidez y el dominio. Como el águila es rápida, tiene una visión a larga distancia y como va por el aire domina, así entonces iba a ser la conquista de Babilonia. Iba a ser rápida, iba a ser veloz, iba a ser sorpresiva, porque el águila, para que case a sus presas, lo toma por sorpresa. Y así fue el castigo de Babilonia, de Nabucodonosor sobre Moab, ¿verdad? Y dice que el pueblo iba a tener miedo y se iba a infundir miedo, y el que huyere, dice, caerá y será preso. O sea, no había escapatoria, ¿verdad? La sentencia estaba dada y así se iba a cumplir. Cuán interesante entonces, hermanos, es que Dios
llama a Nabucodonosor mi siervo. Pastor Johnny, usted está radicando allá en los Estados Unidos por la gracia de Dios y dice la sierva del Señor también que Estados Unidos llega a ser una potencia de la nada. ¿Y qué relación hay así en ese sentido con Babilonia? Porque Babilonia también llegó a ser una potencia mundial rápido y Estados Unidos también llegó a ser una potencia mundial. Entonces, ¿qué relación habría entre ambos? ¿Quién es el que le da el poder a esas naciones, pastor? En la nota o en el texto veíamos ilustrado que era la forma de proceder o la forma de intervenir Babilonia en estas naciones vecinas de Judá. Ahora vemos que está comparado o ilustrado con el águila y, y es la forma completamente inesperada, rápida. Se vuelve una potencia mundial. Recordemos que antes de Babilonia había sido una nación fuerte, a la nación de los asirios. Y, y, y- pero no tenía ese poderío que llegó a tener, o esa gloria que llegó a tener Babilonia. Vemos Babilonia eh, crece rápidamente, conquista rápidamente, eh, pero también vemos, como dice en la nota, con presteza. El Señor lo estaba conduciendo sobre todas las naciones. Aquí nos muestra claramente que es Dios el que pone reyes, el que quita reyes. Permite que surja algún poderío, pero también el Señor hace que en algún momento este poder desaparezca. La relación que podemos ver con Estados Unidos es que sí, Estados Unidos surgió de un modo diferente, claro, por Dios permitió que la tierra abriera su boca, eh, o que la tierra abriera, proveyera lugar, quiero decir, para los que venían huyendo de la tribulación de la Edad Media. Y esta tribulación en Europa permitió que eh, exista una gran migración hasta la parte norte de este continente. Entonces surge los Estados Unidos. Pero vemos que en los dos casos es Dios, esa es la similitud, que en los dos casos es que Dios el que está interviniendo, es Dios el quien está conduciendo, es Dios el que está proveyendo el lugar, la oportunidad. Dios es el que está nos da la sabiduría para hacer algo. Hay algo que me gustaría, Pastor Darwin, antes de pasar, es por qué el Señor va contra Moab. Y dice, por cuanto no habéis oído a mis palabras. A veces nosotros pensamos o consideramos que Dios es amor y lo es, pero pensamos que Dios es incapaz de ejercer juicio y justicia porque el amor lo tiene sometido. No. Recordemos que el amor es una virtud de Dios. Por lo tanto, si hay algo en que nosotros consideramos inofensivo, muchas veces el pecado, en alguna forma, en algún color, en alguna forma de manifestarse el pecado, lo, lo apreciamos y como lo apreciamos, entonces lo consideramos inofensivo para querer ocultarlo, para querer acariciarlo, para querer mm, mantener, mantener esa relación con ese pecado. A veces pensamos que es inofensivo. Y uno de los pecados que pensamos que es inofensivo es el postergar el llamado de Dios, el no oír la voz de Dios. A veces pensamos que es inofensivo el pecado y muchas veces consideramos que es inofensivo el postergar nuestra entrega a Dios, nuestra sumisión a Dios. Y no lo es así. Así es, pastor. Así es, qué interesante entonces que todas las naciones, tanto Judá como Egipto, Filistea, Moab, entonces su gran pecado fue ese, ¿verdad, pastor? Despreciar la luz.
Y eso también va para nosotros, porque dice la palabra del Señor, esta es la condenación, ¿no? Que la luz vino a los hombres, pero los hombres prefieren las tinieblas que la luz. Entonces, se repite la historia, ¿verdad? Pastor, estaba pensando en lo que usted hablaba respecto a los Estados Unidos y Babilonia, y mire, es muy similar, ¿verdad? Porque llegan a ser potencias y es por usted lo dijo, ¿verdad? Lo que tienen en común es que Dios interviene siempre y cuando una nación sirva a los propósitos de Dios, pues Dios lo va a bendecir. A Babilonia lo bendijo porque servía a sus propósitos. Y Estados Unidos, como usted lo dijo, dio libertad al pueblo de Dios y es por eso que fue prosperado. Y Elena de Guay dice que el secreto de que Estados Unidos sea una potencia, dice que es sus principios protestantes que tiene, porque nace con principios protestantes, ¿no? Pero es interesante también que, pastor, en Babilonia, Nabucodonosor, de ser un país, de ser una nación que, que respetaba lo que Dios hacía, que liberta al pueblo, también se convierte en un poder opresor, por eso levanta la imagen de oro y vemos que obliga a que todas las naciones de la tierra adoren esa imagen. O sea, el poder que Dios le da a Nabucodonosor, él lo utiliza para mal, para obligar, para forzar la conciencia de los habitantes del mundo que adoren la imagen que él había preparado. Y es interesante que Estados Unidos también, que Dios le da el poder, también hace lo mismo, ¿verdad? La imagen de Babilonia representa la ley dominical que se dará en Estados Unidos. Y eso lo vamos a ver más adelante, que así como Dios va a castigar a Babilonia, así también Dios va a castigar un día también a Estados Unidos por hacer eso. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a seguir adelante y vamos a pasar ya, pastor, a la pregunta número 5 dirigida para usted. Dice la pregunta número 5: ¿qué otras naciones fueron conquistadas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, según los acontecimientos descritos en Jeremías 49? ¿Y qué ilustraciones indicaron la destrucción de estas naciones impías? Gracias, Pastor. Podemos hacer una lista de estas naciones. Encontramos a Amón, encontramos a la nación de Edom, también encontramos a la nación de Damasco, a, a los reinos de Hazor, encontramos a un reino que sí, en particular lo hemos visto en la lección del semestre anterior, los hijos del oriente. También la profecía les alcanzó a ellos, a Irán y a, a Tiro, a los de Amón. Estas naciones, el Señor había, le había dado oportunidad, así como Dios le dio oportunidad a Sodoma y Gomorra. Dios no trae el castigo sin antes habernos advertido. Dios permitió que la llegada del patriarca Lot, sobrino de Abraham, pues viviera allí y él era un, se diferenciaba no solo porque era extranjero, sino por la fe que tenía y por la luz que él representaba en esa nación tan perversa. Del mismo modo, Dios no ha destruido a ninguna de estas naciones sin antes haberlos amonestado, haberlos llamado, haberlos dado oportunidad de arrepentimiento. Eh, Vemos que a veces parece que el mal prevalece, que el justo, por ser justo, pues está condenado a vivir una vida miserable de tristeza, de dolor y de enfermedad, pero no es siempre. Dios permite que pasemos por un momento de quizón, de prueba, pero el Señor permite que luego florezcamos como la palmera. Pero Israel vio, fue testigo de cómo la prevalecía la maldad sobre las naciones vecinas, sobre esta lista de naciones que hemos visto. Hemos visto que Siria, hemos visto que los de Hazor, ellos prevalecían. Los de Edom y los de Amón llegaron a ser bastante crueles. Los filisteos incluso llegaron a ser bastante crueles eh, con el pueblo de Judá. Los sirios venían y se habían en algún momento aliado con los
las 10 tribus y querían destruir a Judá. Parecía que siempre va la ilegalidad, la maldad prevaleciente más va a permanecer por siempre esa tendencia. No, Dios llega un momento en que dice, este es el límite. Hay que, hay que castigar, Dios permite que las consecuencias de esa maldad que imperaba en esas naciones, pues le caía encima. Así que había rebelión en estas naciones, prevalecía la maldad, la opresión, prevalecía la idolatría, prevalecía el sacrificio incluso de niños a, a sus dioses paganos, pero el Señor permitió que en medio de esta maldad existiera la manifestación de la gracia. Y Dios les extendió gracia por largos periodos, año tras año, pero el pueblo no se arrepintió. Entonces, en la nota menciona algo especial, quiero resaltarlo, dice, ya sus juicios están empezando a caer sobre algunos lugares. Pronto su señalado desagrado se sentirá en otros lugares. A veces parece que nos alejamos, nos enfriamos de Dios y parece que este año me fue bien, lejos de Dios, lejos de la fe, lejos de la iglesia, y pareciera que esto va a seguir el próximo año. Ojo, que estamos llegando a la final de este año, el 2025, y nosotros tenemos que ser conscientes que los juicios de Dios han empezado. Y nosotros, pero no son el fin, sino es solo el principio de todo. Hemos pasado hace algunos años por la pandemia y ya tan pronto nos hemos olvidado que esto ocurrió y que estábamos atemorizados y que habíamos prometido ser fieles a Dios. Pero, ojo, la nota nos dice, ya sus juicios están empezando a caer sobre algunos lugares y pronto su señalado desagrado se sentirá en otros lugares. Cada ciudad va a ser trastornada cada ciudad va a recibir su juicio en función a su maldad. Así que, mis amados hermanos, nosotros como de manera individual pasaremos por desapercibidos. No será castigado nuestra maldad, nuestro rechazo impenitente al Señor, nuestra vida de impía delante de Dios, a pesar de que conocemos la fe o la palabra del Señor, seremos impunes delante de Dios. El Señor nos dé su espíritu para salir de este momento en que estábamos adormecidos en el pecado. Muchas gracias, pastor. Entonces, interesante lo que usted dijo. Dios nunca sentencia sin primero dar la oportunidad, la advertencia. Y todas estas naciones, esta lista que usted había mencionado, habían sido advertidas, habían rechazado la luz y producto de ese rechazo, entonces es que vienen ya estos juicios, estas sentencias. Entonces, aplicándola para nuestro tiempo, pastor, con lo que usted terminó. ¿Será que estas últimas, las naciones en las cuales vivimos también están siendo probadas? También, hermanos. Así como a Babilonia se le dijo, pesado ha sido en balanza, fui sellado falto. De la misma manera, de manera individual, como también de manera grupal, como iglesia, como nación, también, hermanos, el Señor nos está pesando en la balanza del santuario, ¿verdad? Y la actualidad no es mejor que la antigüedad. En la actualidad somos más malos aún porque tenemos más luz. Y usted decía, pues, los juicios serán en proporción a la luz que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, apreciados hermanos, la lección para este tiempo es que no despreciemos los llamados de Dios. Y muchas veces Dios nos dice de manera directa, así como Jeremías directo dijo la maldad, así Dios toca nuestro pecado, como dice, pone el dedo en la llaga. Tenemos que ser humildes, reconocer nuestros errores, enmendarnos, ¿verdad? Porque de lo contrario, en la misma sentencia que se dio contra esas naciones, también se dará contra nosotros. Que el Señor entonces nos ayude a reflexionar que hoy
no somos mejores que la antigüedad. Y Jesús dijo, si no os arrepentís, pereceréis de igual manera. Que Dios nos ayude. ¿A qué pregunta pasamos ya, pastor Johnny? Sí. Pregunta 3. ¿Qué juicio pronunció el Señor sobre Babilonia a través de Jeremías? ¿Qué objetos se usaron como ilustraciones para describir esta caída? Había tenido Babilonia su crecimiento, su gloria. Ahora llegaba el momento de que también le sirviera eh, la retribución. ¿Qué tiene para decir, Pastor Darwin? Gracias, hermano. Entonces, justamente estamos pasando a la segunda parte de nuestra lección, ¿verdad? El subtítulo justamente dice Babilonia. En las 5 primeras preguntas vimos el juicio de Dios sobre las naciones que Dios había usado a Babilonia para castigar a estas naciones. Pero ahora vamos a ver el castigo sobre el opresor, sobre Babilonia, que si bien había sido el siervo de Dios, ahora también vamos a ver que llegue el tiempo que a él le toca. O sea, por así decirlo, Dios no se casa con nadie, ¿no? Dios no tiene favoritos, sino que él juzga de manera imparcial para todos, ¿verdad? Juzgó a los filisteos, a Moab, a Egipto, a Babilonia, también a su mismo pueblo. Entonces, queridos hermanos, la pregunta es, ¿nosotros estaremos libres? Claro que no, también para nosotros es el llamado, para nosotros escrito entonces esta lección, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es el juicio que se pronuncia sobre Babilonia, el mismo pecado, rechazar la luz. Ya dijimos hace un momento de ser el siervo de Dios, Nabucodonosor se orgullece, ¿no? Y dice, no es esta, dice, la Babilonia que yo construí para gloria de mi poder, dice. Entonces vemos que Nabucodonosor perdió la razón y se comportó como animalito 7 años, hermano, ¿no? Pero al final su razón fue devuelta y Nabucodonosor se arrepintió, se salvó. Pero hubo un tiempo que él hasta restringió la libertad de conciencia al permitir que adoren esa imagen. Pero se arrepintió y sus descendientes fueron peores que él. Vemos a Belsasar, hermanos, profanando el templo. O sea, ni Nabucodonosor se había atrevido a lo sagrado, usarlo para algo común, para algo profano. Vemos que Belsasar trae los vasos sagrados del templo que había traído Nabucodonosor del santuario y lo había guardado en su templo, dicen, ¿no? Pero no se había atrevido a usarlos en una fiesta común. Y Belsasar manda traer en su orgullo o en la borrachera en la que él estaba, manda a traer esos vasos y sirven ahí vino y comienzan a tomar él con sus mujeres, sus príncipes, y dice, comienzan a adorar a sus dioses de plata, de bronce, de madera, de piedra, y es ahí cuando aparece la mano, ¿verdad? Mene, mene, tekel, uparsin. Contó Dios tu reino y lo ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto y tu reino es roto y dado a los medos y los persas. Entonces, queridos hermanos, el juicio también es para Babilonia. ¿Y cuáles son las ilustraciones que se utiliza? Esta es la respuesta en Isaías 51 al 3, también versículo 23 y 46. Entonces, queridos hermanos, la profecía de Jeremías dice, tomada es Babilonia. Y justamente decía la profecía de Jeremías que Babilonia solamente iba a prevalecer durante 70 años de gracia, ¿no? Pero que al final de los 70 años Babilonia iba a ser castigada y ellos iban a volver del cautiverio. Y dice que cuando los judíos vieron a los ejércitos del oriente de Ciro y Darío, que son los reyes del oriente que vienen, secan el río Éufrates, los judíos cuando vieran esto sabían que su liberación estaba cerca, porque Babilonia iba a ser tomada, ¿verdad? Dice, levantad bandera, la bandera siempre es símbolo de victoria, ¿verdad? Siempre en las naciones, cuando ha habido guerra, la nación vencedora pues ha robado la bandera del enemigo o ha plantado su bandera de manera simbólica. Por eso aquí en Perú tenemos al famoso Alfonso Ugarte, que prefirió arrojarse con la bandera del Morro de Arica al mar con tal de no entregar su bandera. Vemos cuando los rusos llegaron a Alemania, plantaron la bandera del Ejército Rojo ahí en el Parlamento alemán, en el Reichstag, como símbolo entonces que los rusos estaban ganando la guerra. Así también dice, plantad bandera contra Babilonia. Era un anuncio público de su toma, de que Babilonia estaba siendo conquistada. Y ahí sus dioses como Bel y sus gobernantes, Merodach, un gobernante Evil Merodach y otros gobernantes, van a ser
vencidos y sus esculturas, sus ídolos iban a ser destruidos y iban a ser pulverizados, hermano, ¿no? Caída es Babilonia. Entonces, la idolatría, hermanos, que estaba prohibido por Dios en su ley, entonces era uno de los pecados de Babilonia, ¿verdad? Y queridos hermanos, la Babilonia moderna también ha embriagado al mundo con su vino, con la idolatría, con la adoración del sol, con el domingo, la inmortalidad del alma, esas falsas doctrinas que tenía la Babilonia antigua, lo tiene también la Babilonia moderna. Entonces dice, subió una nación del norte. Dice, la tierra iban a quedar en asolamiento y no habrá hombre ni animal. Entonces, eh, la nación que iba a venir a conquistar a Babilonia era Medo Persia, ¿verdad? Que estaba hacia el oriente, al nororiente de Babilonia. Dice, quebrado el martillo de toda la tierra. La pregunta anterior también era, el símbolo era similar, que el martillo es quebrado. El martillo es símbolo aquí de fuerza. Al ser quebrado el martillo, entonces es símbolo que su poder es roto. Y ahí se cumple lo que dice la Biblia, que Dios pone reyes, le dio el poder a Babilonia, pero también quita reyes, le dio la oportunidad de ser una nación potente, una potencia mundial, pero ahora Dios le quita. Por eso, hermanos, dice la Biblia, tú no tienes de qué orgullecerse, porque lo que tienes, ¿qué es lo que tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido, así que no hay que jactarnos. En ese sentido, el pastor Ginera una vez en un campamento de jóvenes, él decía, varios me aconsejaron que por qué mejor no me dediqué a cantar, decía, con la voz que tengo, quizás hubiese hecho dinero. Y él decía, esto es un don de Dios. Él decía, yo soy consciente, decía el pastor, que Dios en cualquier momento me lo puede quitar, este don. Se me malogra la garganta y este don Dios me lo quita y no soy nada. Y es interesante que tengamos esa actitud de reconocer, hermanos, que todo lo que tenemos no es nuestro, sino es de Dios. Y eso es lo que Babilonia no había entendido, ¿no? Nabucodonosor decía, esta es la Babilonia que yo, decía, yo construí con mi poder, decía, no con mi fuerza, para gloria de mi nombre. O sea, todo era él, su ego, su orgullo, y dejaba de lado a Dios. Y olvidaba que Dios le había dado este poder. Queridos hermanos, no nos orgullezcamos por algo que tengamos, alguna bendición que Dios nos ha dado, quizás prosperidad, quizás algún talento, quizás alguna posición en la iglesia o en algún puesto del Estado. No nos orgullezcamos porque todo Dios nos ha dado. Seamos siempre humildes. De lo contrario, queridos hermanos, va a suceder lo que sucedió a Babilonia. Dice, la tierra tembló, el clamor se oyó, ¿verdad? Tembló. Cuando hay un temblor, vemos que las estructuras tiemblan y se caen. Entonces ese temblor es símbolo entonces de la caída de Babilonia, ¿verdad? Entonces, Pastor Johnny, qué interesante. Entonces, como decía hace un momento, Dios no se casa con nadie. Dios no tiene favoritos. Dios le dio oportunidad a Babilonia, pero también no pasó la prueba y también viene su castigo. ¿Qué lección nos da eso, pastor, a nosotros como personas individuales? ¿Será que nosotros estamos exentos de eso o será que también estamos en riesgo, pastor? Eh, Gracias. Hay dos elementos que me gustaría hacer énfasis con esta nota. Uno es que Dios permite, Dios hace surgir alguna nación o algún poder con un propósito y es con un tiempo determinado. Es decir, si algo sucede, es con fecha de caducidad. En algún momento va a pasar, va a pasar. Tenemos algún momento de bonanza, de mucha abundancia, de muchas bendiciones. A veces nos centramos en lo que hemos recibido de Dios y nos olvidamos de quién hemos recibido. Y entonces llega el momento que todo termina y estábamos peor que antes. Así que hay que mantenernos sencillos y humildes, pasar por desapercibidos. Hay que mantenerse fieles delante de Dios, cumplir el propósito de Dios. Así como Dios permitió que surja, así como Dios hace que surja, así también el Señor tiene su límite para cada uno. En la nota lo resalta eso, ¿no? Cada uno tiene su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Hay otro aspecto que quiero que
veamos es que Dios no solamente utiliza como instrumento, en este caso estamos viendo, para castigar, sino que a la vez Dios permitió que durante ese tiempo en que Dios estaba con Babilonia, Dios pudo rescatar a los que habían de ser rescatados. Uno de ellos fue el mismo rey Nabucodonosor. Así que no es solo que Dios lo utiliza como instrumento para, para otras naciones, para castigar otras naciones, sino también es a la vez es el mismo tiempo, ese tiempo es tiempo de gracia, tiempo de oportunidad para los habitantes de Babilonia, para el mismo rey. Así que si algo nos sucede es para que, mm, para que podamos buscar al Señor. El Señor no va a castigar a una nación sin que antes primero rescate a lo que han de ser rescatados. Y eso es muy importante, esa aclaración que usted hizo, porque justamente entre semana una hermana se me acercaba y me decía, pastor, decía, oiga, me parece muy fuerte la lesión, cómo Dios de eso, pero eso significa, dice, que ya nadie se podía salvar de esa nación, y es interesante lo que usted dice, ¿no? Porque si bien el juicio es general para las naciones, de manera individual uno podía salvarse, ¿no? Tan de cualquier nación, ya sea de Egipto, sea de Filistea, sea de Moab, de cualquier nación, o sea, había la oportunidad. Si bien Dios rechaza estas naciones de manera general por sus pecados, pero de manera individual, muchas personas se salvaron. El mismo Nabucodonosor terminó glorificando a Dios y Dios mediante un día veremos a Nabucodonosor en el cielo. Qué interesante eso, ¿no? Y por otro lado, entonces, entender que para este tiempo que estamos en el pueblo de la Odisea, la profecía dice que es un pueblo durmiente, es un pueblo sonoliento, tibio, pero eso es general. De manera individual también podemos marcar la diferencia, o sea, no estamos obligados a tener el espíritu de la Odisea. De manera individual podemos marcar la diferencia, que el Señor nos ayude a tener en cuenta eso entonces. Vamos a pasar ya, Pastor Johnny, a la última pregunta de nuestra lección. Y esta es una pregunta de aplicación. Nos habla entre un paralelo de un llamado que hizo Dios a los fieles de Babilonia que salgan de allí, a un llamado que se hace en estos últimos días también a los fieles a salir de Babilonia. Por eso la pregunta dice, ¿qué paralelo se puede ver entre el llamado de Dios a través de Jeremías para que su pueblo abandone la Babilonia literal y su llamado al pueblo al fin de los tiempos para que salga de la Babilonia espiritual? Hay varias similitudes. Uno es el llamado. Y no solamente Babilonia, el imperio, sino también con el Babilonia espiritual, sino también con Egipto. A estas tres unámoslo y hay similitudes. Veamos que con Egipto el Señor visitó a esta nación en varias ocasiones. Visitó a través de Moisés, visitó ahora a través de Nabucodonosor. Pero siempre para ambas naciones se había anunciado para que iba a caer. En el caso de Egipto se anunció dos veces la caída. Y uno fue por Jeremías y otro fue, Jeremías estaba en Judá y otro fue por parte del profeta Ezequiel. Él estaba, él fue deportado en la segunda deportación y ahora estaba en el área del cautiverio babilónico, pero estaba dando profecía acerca de Egipto. Así que se anunció que va a caer y dos veces se anunció que Egipto va a caer. Y ahora vemos en el caso de Babilonia, se anunció que que ha caído, dos veces ha caído Babilonia. Eh, lo mismo ocurre si va a haber alguna sentencia, pues antes hay una advertencia. Saldrá, salir, vámonos, huyamos. Y eso son los términos que utiliza. Huir, salir.
no seáis partícipes. Es decir, nos está insistiendo para que podamos salir. Y hay dos llamados a salir de la Babilonia espiritual. Uno a través del mensaje del segundo ángel, cuando dice ha caído Babilonia, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y da la razón, es porque ha hecho beber a todas las naciones de su pecado, de su fornicación. Eh, Ahora viene el tercer ángel con una segunda advertencia y un segundo llamado. Es salir de ella, pueblo mío. No seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis la, eh, el castigo, las consecuencias, las plagas. Amados hermanos, para Egipto, dos llamados, dos veces se anunció que va a caer. Para Babilonia se anunció dos veces que va a caer. Y para Babilonia espiritual se anuncia nuevamente que hay dos veces se dice ha caído, ha caído. Y para ambas, tanto para Egipto como para los que habían huido confiando en Egipto, se les anunció antes que Egipto padeciera las consecuencias de la intervención del ejército babilonio, se les había anunciado que no deberían confiar en Acán y en Cascar. Ahora, para Babilonia, los que habían ido a Babilonia, también se les dio la oportunidad de retornar a Judá. Amados hermanos, ahora se nos dice a nosotros, salid, porque se anuncia dos veces la caída de Babilonia espiritual. Y lo que acompaña a los tres casos es la invitación a unirnos con el Señor, abandonar el mundo, abandonar Egipto, abandonar la Babilonia, lo que nos parece glorioso, lo que mm, eh, nos parece algo único, que esto nunca va a ser destruido Babilonia. Y se hizo ceremonias para que este imperio nunca cayera. Se hizo todo lo posible, humanamente posible. Pero contra Dios nada puede prevalecer si está en pecado. Así que habrá confianza, habrá esperanza de salvación si nos adherimos a Egipto, al mundo, a pesar de las amonestaciones. Sobreviviremos, seremos salvos en Babilonia si seguimos confiando en nuestras buenas obras. El Señor nos dice, para ambos casos, salid de ella, pueblo mío. Abandonad estas dos pretensiones, de ser bendecidos o ser salvados en el pecado, o de ser salvados por nuestras propias obras, por nuestro poder, por lo que por lo que Babilonia era. Y ahora el Señor nos dice, salid. Eso es la lección que nos muestra. La soberanía de Dios se ha mostrado sobre todo el imperio, se muestra hoy en nuestro día, y el mismo llamado es para también a nosotros. Salir de ella. Abandonar estas dos pretensiones de ser salvados practicando el pecado o de ser salvados por nuestras propias obras. Estas dos pretensiones deben ser abandonadas. Es mi deseo, o sea. Mu- Muchas gracias, Pastor Johnny. Entonces, qué interesante la manera como se conecta la lección del pasado, la historia, con el futuro, ¿verdad? Entonces, si es que se nos invita a salir, es porque se está dentro, ¿verdad? Y justamente la última nota dice que Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Dice la sierva del Señor, hermanos, que la mayoría de fieles, de salvados, se están aún en Babilonia. Están en la iglesia católica y en las iglesias protestantes. ¿Quién es el que debe dar el llamado para que salgan? Justamente dice el mensaje del fuerte clamor. El fuerte clamor, dice, un ángel que predica ese mensaje representa a la iglesia, es el que debe dar el llamado para que otros salgan de Babilonia. Pero la pregunta es la siguiente: nosotros ya hemos salido de Babilonia. Dice que
Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de Israel, estaba en su mente, estaba en su práctica. Quizás no estamos en una organización que se llama Babilonia, que es falsa, pero quizás tenemos costumbres babilónicas, ¿no? Ya sea en la manera de comer, en la manera de vestir, en la música que escuchamos, en diferentes aspectos de nuestra vida podemos estar contaminados con Babilonia. Ya lo dijo el pastor, en la doctrina podemos estar contaminados con las falsas doctrinas en el aspecto de la salvación. Babilonia ha creado dos sistemas, la salvación por obras, pero también un evangelio acaramelado. Entonces, ambos extremos son malos. Entonces, salir de Babilonia significa que nosotros como iglesia primero nos centremos en la verdad. Para salir de Babilonia tenemos que conocer la Biblia y la Biblia sola. Una vez que nosotros estemos en la plataforma de la verdad, Dios nos usará para dar el fuerte pregón e invitar a otros que salgan de Babilonia. Que Dios entonces nos ayude. ¿Y cuál es la motivación para que salgan de Babilonia? Para que no sean partícipes de sus castigos, ¿verdad? Cuando Babilonia cayó, pues vino el castigo, pero el pueblo de Dios fue liberado. Asimismo, cuando Jerusalén cayó, el pueblo de Dios había salido de Jerusalén y ni un cristiano murió. De la misma manera, hermanos, si es que nosotros salimos de Babilonia, las plagas que vienen sobre Babilonia, las 7 plagas postreras, no nos tocarán a nosotros porque estamos cubiertos por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero está sobre los dinteles de nuestro corazón y las plagas no nos tocará. Estamos cubiertos con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante entonces, hermanos, cómo se conecta, que Dios nos ayude. De esa manera entonces, apreciados hermanos, estamos concluyendo la lección de la escuela sabática. Pastor Johnny, por favor, quisiera sus palabras finales de manera puntual. ¿Con qué mensaje deja a la iglesia que está viendo esta lección, pastor? Gracias. Babilonia y todo reino que surgió fue destruido, no porque ya cumplió el propósito de Dios, no, sino porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Amados hermanos, debemos nosotros considerar, uno, el tiempo en que vivimos, la oportunidad que Dios nos da para vivir la fe, la luz que conocemos, honestamente delante de Dios. Pero también debemos de conocer de que todo lo que surge, no debemos, sino todo lo que surge, a no ser el Señor, Él ha surgido para nunca más volver a caer. No, el Señor resucitó para vida eterna. Lo mismo, el Señor vino, ascendió al cielo para que siempre tenga esa gloria con el Padre. Pero aparte del Señor Jesús, todo lo que ocurre en nuestro mundo, todo lo que está en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, en la iglesia, en mi profesión, todo lo que surge, tenlo presente, un día, esto ya tiene fecha de caducidad, fecha de que va a caer, de que va a perecer, de que va a terminar, de ser acabado. Así que, ¿por qué confiar en algo que va a acabar? Confiemos en el Señor. Es un reino eterno, es un reino donde Él está buscándonos. Normalmente siempre tratamos de nosotros ir a la nación que está mejor que la nuestra. Pero en este caso es el reino de los cielos que nos está buscando. El Señor sea alabado. Amén. Muchas gracias, pastor Johnny. De mi parte, hermanos, decirles que vivamos a la altura de la luz que hemos recibido. Las naciones se perdieron por no vivir de acuerdo a esa poca luz que recibieron. Nosotros tenemos más luz, vivamos de acuerdo a ella, porque de lo contrario también la profecía está dada en contra de nosotros. Dice la palabra del Señor que si no vivimos la luz, dice el que creyere, dice no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado. Entonces está la condenación sobre nosotros si es que no vivimos de acuerdo a esa luz. Entonces también está la sentencia ahí pendiente, ¿verdad? El hacha dice que está puesta allí, lista, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, que Dios nos ayude. Separados de Dios no podemos hacer nada, pero si estamos unidos a Él, entonces Él nos llevará de victoria
en victoria. Queridos hermanos, que el Señor le bendiga. Muchas gracias por llegar hasta este momento. Muchas gracias por compartir este enlace. Y gracias, Pastor Johnny, por también acompañarnos en el desarrollo de esa lección. Que el Señor le bendiga. Muchos éxitos allá en su labor. Entonces nos despedimos, Pastor. Levantamos la mano. Hasta otra oportunidad. Y gracias por la invitación. Bendiciones. Amén.